Somos lo que hacemos día a día. De manera que la excelencia no es un acto, sino un hábito. Es decir, jóvenes, nuestra identidad se forma por prácticas diarias y no es una acción aislada lo que determina la excelencia, sino la constancia, lo que hacemos constantemente, día tras día, lo que va a determinar nuestra identidad, nuestra excelencia. Jóvenes, hoy, 15 de febrero del presente año 2026, la Universidad Nacional del Santa, a través de su centro preuniversitario, CEPUNS, ha llevado a cabo el primer examen sumativo 2026-3, ¿correcto? Entonces, lo que nos reúne en este momento es la resolución de dicho examen, específicamente de las áreas de filosofía y psicología. Te saluda tu docente de las áreas ya mencionadas, David, y doy la más cordial bienvenida a todos nuestros integrantes de esta gran familia, esta comunidad académica, la Caverna de David, y también aprovechar un saludo para mis estudiantes, para mis alumnos de la Academia Preuniversitaria Star Academy. Chicos, bienvenidos. Sin más preámbulo, entonces, vamos a dar resolución al, al examen. Vamos a ver qué preguntas vinieron. Permítame por acá compartir pantalla y tenemos lo siguiente, entonces, jóvenes. A ver, ahí ustedes pueden visualizar el primer examen sumativo, ciclo intensivo 2026-3. ¿Correcto, jóvenes? Bien, entonces, a ver, empecemos. Solo mencionarles lo siguiente. Las preguntas que vamos a ver a continuación está en relación con la estructura, valga la redundancia, con el esquema que tiene el canal, el canal E, si no mal recuerdo, de ciencias políticas. ¿Correcto, jóvenes? Ciencias políticas, que es la carrera de Derecho. Las preguntas son de ese canal, de ciencias políticas. Si eres postulante a otra carrera, probablemente el orden de las preguntas varíe. Pero lo más importante aquí es darle solución. Pregunta 80. Iniciamos con el área de filosofía. Dice lo siguiente. El autor de la siguiente expresión, la filosofía es la ciencia de los primeros principios. Palabra clave, miren lo que nos dice. La filosofía es una ciencia de los primeros principios y las primeras causas de todo cuanto existe. Le he mencionado en videos anteriores y traigo esta explicación a colación nuevamente porque ustedes saben que principalmente mi interés es que ustedes comprendan, jóvenes, que comprendan el tema y que no solo memoricen, ¿correcto? Porque, a ver, considero que nada me costaría tal vez recomendarles un libro y decirlo, léanlo y se acabó. O a lo mejor venir a repetir o a leer lo que los filósofos han mencionado. En ese caso,
Como ya lo mencioné, les recomendaría un libro. Fundamentalmente, mi interés es explicar los conceptos. Eso quiere decir, entonces, que 100% de las clases, de las resoluciones, es 100% explicativas. ¿Correcto? Y además, como ya he mencionado también en otros videos, de un tiempo para acá, la Universidad Nacional del Santa está empezando a implementar en sus exámenes de admisión preguntas tipo DECO, al estilo San Marcos. Es decir, preguntas que evalúan en el estudiante las destrezas cognitivas. Es decir, razonar, analizar, pensar. ¿Correcto, jóvenes? Bien, a ver, vayamos en cuestión a la pregunta. ¿Quién es ese filósofo, jóvenes? ¿Quién es ese filósofo que sostiene que la filosofía es una ciencia? Para ello, hacemos lo siguiente. Ahí tú puedes ver que el filósofo, que es un filósofo antiguo, filósofo griego, es Aristóteles. En su libro La Metafísica, él sostiene que la filosofía es una ciencia teórica que investiga los primeros principios y las primeras causas. Profesor pregunta, ¿qué quiere decir Aristóteles cuando dice que la filosofía es una ciencia teórica que investiga los primeros principios y las primeras causas? Ahora, eso es importante porque a lo mejor en tu mente estarás diciendo, profesor, pero para que algo sea ciencia tiene que ser demostraciones. Y tengo entendido que la filosofía como tal no ha hecho demostraciones empíricas, ¿correcto? Entonces, jóvenes, es fundamental entender qué quiere decir Aristóteles cuando sostiene que la filosofía es una ciencia y sobre todo de tipo teórica. Vayamos a la explicación entonces, rápidamente. Aristóteles establece o sostiene que hay tres tipos de saberes. Los saberes técnicos, que son saberes productivos, y aquí se encuentra el arte, por ejemplo. ¿Por qué se le llama saberes productivos? Jóvenes, valga la redundancia, y en términos sencillos, porque nos van a permitir producir algo. Por ejemplo, el arte. Aquellos que estudian la técnica del óleo para hacer bellos cuadros, pintar mejor, y eso le va a suponer una determinada ganancia, algún beneficio. Pero además, hay otro tipo de saber, que son los saberes prácticos. Y estos saberes prácticos son útiles para la vida. Aquí se encuentra, por ejemplo, la economía. Porque, por ejemplo, a ver, sabemos que si tú ganas al mes 4.000 soles, es muy claro que no puedes gastar más de ello. Es decir, los egresos no pueden superar o desbordar al ingreso, lógicamente. Entonces, jóvenes, Aristóteles sostuvo que estos conocimientos, como por ejemplo que nos brinda la economía, no son útiles para la vida. Ahora bien, hay un tercer tipo de saber, al cual él le denominó los saberes teóricos. Y en los saberes teóricos se encuentra la filosofía. Pero los saberes teóricos para Aristóteles son inútiles para la vida. Ahora te estarás preguntando, profesor, ¿tendría que explicarme
¿Por qué Aristóteles menciona que los saberes teóricos son inútiles para la vida? Y es más, que la filosofía se encuentra dentro de ella. Porque de no explicarme, yo podría pensar que la filosofía es inútil. Pero hay que entender qué quiere decir Aristóteles. ¿Por qué considera la filosofía inútil? Porque la filosofía como tal no te va a aportar, digámoslo así, mm, un producto económico. Yo no estudio filosofía, por ejemplo, para hacerme rico, para hacerme millonario, ¿correcto? Para obtener ganancias. Entonces, en otras palabras, uno no estudia filosofía por lo que me pueda aportar, sino es más bien por el conocimiento en sí mismo. Por eso cuando mucha gente a veces nos dice, ¿no? ¿Por qué tanto lees? ¿Qué vas a ganar con tanto leer? El espíritu de un filósofo diría, lo hago por el simple hecho de querer saber, no para obtener una ganancia alguna, no para obtener un beneficio económico, sino por el mismo hecho de querer saber. Entonces, jóvenes, se comprende por qué es que Aristóteles sostiene que la filosofía es inútil. Es inútil en el sentido de que no te aporta o no estudia filosofía para obtener ganancias como tal, o algún beneficio económico, o fama, tal vez, sino por el simple hecho de saber. Y además, algo que tienes que saber es que en aquellos tiempos se le denominaba ciencia a un conocimiento que tú accedías por el simple hecho de saber y no por obtener un beneficio. Hoy en día es todo lo contrario. Uno estudia, genera conocimiento para producir algo, para promover cambios, para lo cual Aristóteles, si estuviera en nuestros tiempos, no compartiría. ¿Por qué? Porque en aquellos tiempos, en aquellos tiempos, la ciencia tenía que ver con un conocimiento desinteresado. No perseguía un beneficio, no perseguía una utilidad. Por eso es que jóvenes, miren, aquí en la parte inferior dice ciencia teórica, se refiere entonces a buscar el saber por el saber mismo, ¿correcto? Ahora, ¿a qué se refiere, profesor, cuando dice que esta ciencia teórica, que es la filosofía, investiga los primeros principios y las primeras causas? Jóvenes, vamos a suponer que tú eres este sujeto. Ahora, te hago la siguiente pregunta. ¿Tú has existido por ti mismo o alguien te dio la existencia? Alguien te dio el ser. Correcto, la existencia te dieron tus padres. Por lo tanto, tus padres serían la causa tuya de tu existencia. Aquel ser que te da existencia, Aristóteles le llama causa eficiente, porque te da el ser, te da la existencia. Entonces, tus padres serían la causa eficiente uno. Ahora bien, tus padres tampoco se dieron la existencia a sí mismos. Tuvo que haber una causa eficiente 2. Y esa causa eficiente Dios, causa eficiente 2 que les dio el ser a tus padres,
Correcto, son tus abuelos. Ahora bien, esa causa eficiente 2 que le dio el ser a tus padres, pero no se dieron el ser a sí mismos, tuvieron que tener una causa eficiente 3 que serían tus bisabuelos. Así podríamos ir en una cadena infinita. Pero Aristóteles dice de que siempre vamos a llegar a una primera causa. ¿Por qué primera causa? Porque esta primera causa, le va a dar la existencia, el ser a las demás causas. Pero esta primera causa es incausada. ¿Por qué incausada? Porque a esta primera causa nadie le da el ser, nadie le da existencia. Y esa primera causa, Aristóteles le llamó Dios. Lo mismo ocurriría si aplicamos con el movimiento del mundo. El mundo está en movimiento, pero si este mundo está en movimiento, se supone que tiene que haber una causa que le dé movimiento. Ahora bien, si ese es el mundo y hay una causa que que le da movimiento, esta causa eficiente, uno, a su vez debe tener otra causa que también le dé movimiento. Bueno, en este segundo caso, Aristóteles le llamó motor, ¿no? El primer motor inmóvil. Al final vamos a llegar al primer motor inmóvil. ¿Correcto, jóvenes? Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? Que la primera causa sería aquello que da el ser a las cosas, pero este ser no recibe el ser de ninguna causa anterior. Entonces, es interesante, jóvenes, lo que Aristóteles menciona. Por eso que te decía, te vengo a explicar. Yo te vengo a explicar conceptos. Lo que quieren decir los filósofos. Esa es la idea, jóvenes. Porque muchas veces los estudiantes pueden memorizar que esa frase lo dijo Aristóteles, pero no pueden tener idea muchas veces de qué es lo que significa o qué es lo que Aristóteles quiere decir con esta frase. Muy bien, por lo tanto, jóvenes, la respuesta alternativa C. Pregunta 81. La afirmación referida a que la materia no tiene origen en algún momento en el tiempo, sino que ha existido desde siempre, a su vez, la materia no tiene final, sino que existirá por siempre. Esto nos da a entender, en otras palabras, jóvenes, que la materia no se crea, es decir, no tiene principio, pero tampoco se destruye, es decir, no tiene final, sino más bien se va a transformar. Hay varias posturas. En la antigua Grecia, por ejemplo, en los primeros filósofos, en los presocráticos, sobre todo estaba Demócrito, que era el principal representante de la teoría atomista y que sostenía que la materia es eterna, indestructible, no se crea ni se destruye, sino que se transforma, cambia de forma, pero nunca se va a destruir, ¿correcto? Y con toda esta descripción sobre la materia, estamos hablando, en otras palabras, de la eternidad de la materia. Porque si me está diciendo que no tiene origen, no tiene principio, tampoco tiene fin, sino que se transforma, evidentemente estamos hablando de la eternidad de la materia. Por lo tanto, alternativa A. Pregunta 82, jóvenes. Tomás de Aquino tuvo como maestro al célebre
Bueno, esta pregunta es sobre filosofía medieval, ¿no? Tenemos aquí a Tomás de Aquino, el máximo representante de la escolástica, y bueno, nos está preguntando quién fue su maestro. ¿Quién fue su maestro? Jóvenes, algo muy importante que hay que rescatar aquí. Recordemos que cuando el cristianismo, eh, digámoslo así, comienza a tomar lugar en Roma y comienza a expandirse incluso luego por toda Europa, cuando el cristianismo s- comienza a tener un lugar preponderante en toda Roma, va a desaparecer, va a desaparecer todo pensamiento de un filósofo antiguo, de Aristóteles, y más bien va a conservar las ideas de Platón, porque Platón habla, por ejemplo, sobre la inmortalidad del alma, que el alma es superior al cuerpo, ¿correcto? En cambio, Aristóteles sostiene que el alma es mortal, ¿correcto? Entonces, cuando el cristianismo, como tal, comienza de alguna forma, digámoslo así, a tomar parte y comienza a crecer en toda Roma y expandirse, el pensamiento de Aristóteles fue barrido, ¿no? Pero hay que señalar que gracias a los árabes, de alguna forma, ellos van a mantener o van a rescatar o restaurar el pensamiento aristotélico. Tal es así que los árabes, al expandir su dominio, llegan también por toda Europa a España, trayendo también todo el conocimiento sobre Aristóteles. Va a haber en España y en Europa, ahí también estaba presente, lo mencionamos, el cristianismo como tal, la Iglesia Católica, ¿no? Y sobre todo un grupo de clérigos religiosos, dos grupos específicamente, los dominicos y los franciscanos. Había jerarquías. Y los dominicos, digámoslo así, eran la clase más alturada del catolicismo. En cambio, los sacerdotes franciscanos eran más humildes, por decirlo de alguna forma. Entonces, fue este grupo de sacerdotes franciscanos quienes, al ir a España, y en España, evidentemente lo mencionamos, estaban estos árabes que le gustaba la ciencia, tenían el pensamiento de Aristóteles, estos curas, sacerdotes, al entrar y salir, van a comenzar a traer el pensamiento de Aristóteles. Y va a ser en Francia donde, digámoslo así, una figura bastante representativa, porque le gustaba la ciencia, que es San Alberto, ¿no? Alberto Magno, quien se va a interesar tanto por la filosofía de Aristóteles. Va a querer estudiar la filosofía de Aristóteles, pero antes le pide permiso al Papa. Pero el Papa va a permitir que Alberto Magno pueda estudiar toda la filosofía aristotélica con una condición. ¿Y cuál era la condición, profesor? La condición era que la filosofía de Aristóteles le sirviera, o mejor dicho, que la filosofía de Aristóteles compatibilizara con las creencias religiosas, cristianas. Y va a ser el trabajo de este gran erudito, de este gran intelectual, Alberto Magno. Y no solamente de él, sino
de su mejor alumno, Santo Tomás. Con ello, obviamente, ya te di la respuesta, que el maestro de Tomás de Aquino fue este gran intelectual, San Alberto Magno. Ellos dos, ellos dos jóvenes, de alguna forma, se van a interesar mucho en el estudio de Aristóteles. Y sobre todo, Tomás de Aquino va a ser el que va a utilizar esta filosofía aristotélica para, de alguna forma, demostrar la existencia de Dios. Por eso es que más adelante él postula las 5 vías de conocimiento que demuestran la existencia de Dios. Claro, obviamente con argumentos racionales. Tú sabes que la filosofía se destaca porque la filosofía hace explicaciones racionales. Entonces, jóvenes, no te olvides acerca de eso. El maestro de Tomás de Aquino fue San Alberto Magno. Alberto Magno, ahí está. Entonces, jóvenes, es interesante, quisiera ahondar un poco más sobre ello. Lo único y lo último que quiero agregar es que también en esa época ellos, San Alberto Magno con Tomás de Aquino, van a luchar contra la teoría de la doble verdad que proponían sobre todo dos filósofos árabes, ¿no? Avicena y Averroes. Sobre todo van a estar en contra de Averroes, ¿no? Que sostenía que había una doble verdad. Por un lado estaba la verdad de fe y por otro lado estaba la verdad de razón. Él decía, cuando uno es estudiante, va a la universidad, por ejemplo, y te gusta, por poner un ejemplo, mucho la biología, te enseñan que el hombre es producto, es consecuencia de la millones de evolución. Entonces, él dice que eso es una verdad de razón, una verdad de razón, una verdad de ciencia, que el hombre es producto de la evolución. Y cuando asistes, por decirlo de alguna forma, a catequesis, y ahí te enseñan todo lo contrario, que el hombre es creación de Dios. Averroes dice que también eso es una verdad, pero es una verdad de fe, es una verdad de fe. Ya ante esta teoría de la doble verdad, que hay dos verdades, va a luchar sobre todo Tomás de Aquino, el cual dice, es imposible que haya dos verdades, la verdad es una sola, pero podemos llegar a ella a través de dos caminos, la fe y la razón. Tomás de Aquino sostenía que podemos llegar a Dios y demostrar la existencia de Dios a través de dos caminos, el camino de la fe, el camino de la razón. Hay un plus, de pronto te pueda servir, nadie sabe si puede venir en algún examen posterior. Jóvenes, pregunta 83. ¿Fueron obras de René Descartes? Pregunta bastante fácil en realidad, ¿no? Un regalo. Primero, las meditaciones metafísicas. Es una obra de René Descartes. Vamos a subrayarla. ¿Qué más? ¿Qué más, jóvenes? Ética demostrada según el orden geométrico no es. Nuevos ensayos sobre el entendimiento humano tampoco. Tratados sobre la naturaleza humana. Bien. Voy a poner esta imagen que me parece pertinente aquí. Muchos confunden, muchos confunden el título de las siguientes obras. El Tratado del Hombre con el Tratado de la Naturaleza Humana. El Tratado del Hombre
lo escribe René Descartes. Pero la naturaleza o el tratado que aborda la naturaleza humana es obra de David Hume, el empirista David Hume. ¿Correcto? Entonces, el tratado del hombre es una obra de René Descartes. Profesor, pero en la alternativa no aparece. No aparece. Si ustedes pueden leer aquí, no hay tratado del hombre, solamente hay tratado de la naturaleza humana, que es de David Hume. Otra obra muy conocida es la del discurso del método. Es así. Por lo tanto, alternativa 1 y 5. C. Ahí están jóvenes. Pregunta 84. Según Augusto Comte, el conocimiento del ser humano pasa por un proceso de evolución. A ver, nos dice que el conocimiento del ser humano pasa por un proceso de evolución en tres etapas o estadios. Es decir, el conocimiento ha evolucionado. O sea, es un proceso en tres etapas. Nos habla de Augusto Comte, el máximo representante del positivismo. Algunos datos rápidamente que tienes que saber de Augusto Comte, de este filósofo que vivió siglo XVIII. Lo siguiente, es el fundador del positivismo y él defiende que el conocimiento se refiere o está relacionado o tiene que ver con hechos, con demostraciones, con cosas objetivas y tiene fines utilitarios, tiene un fin práctico, que es buscar el bienestar de la humanidad, mejorar el bienestar de la humanidad. Bien, ahora, Conte establece o postula la ley de los tres estadios, el cual evidentemente él sostiene que esto ha ido en una permanente evolución. Por ejemplo, primer estadio, él le denomina estadio teológico. Teológico. Teo en griego es Dios. Tiene que ver con lo religioso, tiene que ver con Dios. Estadio metafísico. Meta es más allá de la realidad, de la fisis. Más allá, meta, más allá. Y por último, está o se encuentra el estadio positivo. En los dos primeros estadios, jóvenes, en los dos primeros estadios, el teológico y el metafísico, hay una pregunta que van a intentar responder estos dos primeros estadios. ¿Cuál es el origen de la naturaleza? En el estadio teológico, sostiene Augusto Comte, que predomina la explicación religiosa para dar cuenta de los fenómenos. Es decir, para explicar el origen de la naturaleza, recurre a un ser sobrenatural, a un ser sobrenatural. Ese ser sobrenatural, que puede ser Dios, ¿correcto? Pero también puede ser dioses, porque los griegos eran politeístas por lo general. Creían en Zeus, Poseidón, ¿está bien? Entonces, la explicación que van a dar ellos sobre el origen de la naturaleza va a ser eminentemente tomando como base a este ser sobrenatural, llámese Dios, y lo cual la facultad empleada va a ser la fe y la imaginación.
la fe y la imaginación. Esa es la facultad. Por lo tanto, podemos decir que en el estadio teológico hablamos de un saber religioso. Este saber religioso establece que el origen de la naturaleza es dado por un ser sobrenatural llamado Dios. Y captamos esa explicación, esa verdad, por la fe y la imaginación. Luego, ustedes se acordarán que hubo una etapa, el paso del mito al logos, donde anteriormente el mundo se explicaba tomando en consideración los mitos, que eran explicaciones fantásticas. Y lo mencionamos hace un momento. Pero luego, en el estadio metafísico, van a estar los filósofos, quienes, por decirlo de alguna forma, se van a rebelar contra estas explicaciones fantasiosas llamadas mitos. Y en su lugar van a dar explicaciones racionales sobre el origen de la naturaleza. Por ejemplo, aquí, y valga la redundancia, sobresale la explicación filosófica. La explicación filosófica, porque son ellos quienes van a dar explicaciones basadas en la razón. El primero de ellos fue Tales de Mileto, como te acordarás, quien sostuvo que el elemento que está en la naturaleza y que es el que da origen al cosmos es el agua. El agua está presente en todo ser vivo. Donde hay vida, hay agua, dice Tales de Mileto. Y para ello tiene toda una explicación, ¿correcto? Entonces, jóvenes, es interesante notar este avance. Un avance de pasar de una explicación mitológica a una explicación racional, pero Conte dice que llegamos a un estadio positivo, donde hace referencia a hechos. Y aquí, además, sostiene Conte que la pregunta científica no tiene que ver tanto con el qué o cuál es el origen. Aquí la pregunta es cómo ocurre, cómo se dan los fenómenos, cómo ocurren, cómo ocurren las cosas, los hechos. Por lo tanto, se apuesta por una explicación científica para dar cuenta de fenómenos. Y aquí tiene que haber una regularidad. Aquí hay demostraciones. En el estadio metafísico, si bien es cierto, es un tanto más evolucionado que el estadio teológico en cuanto a explicación, pero lo que carece, diría Conte, son evidencias empíricas. En el estadio positivo hay hipótesis y para hacer hipótesis se utiliza evidentemente la razón, pero ellos no se quedan solamente en hipótesis, los científicos, sino que lo llevan a demostraciones, a comprobaciones. Entonces, aquí están los tres estadios que propone Augusto Comte, siendo el más evolucionado, evidentemente, el estadio positivo, porque ya hay demostraciones, hay explicaciones verificables. La pregunta, entonces, es la siguiente. ¿Cuáles serían esas tres etapas, no? El teológico, el metafísico y el positivo. Alternativa de jóvenes. Y finalmente, ya terminando el área de filosofía, pregunta 85. Nos dice, el representante máximo del positivismo en el Perú, ¿quién fue?
Hace breves instantes mencionamos que el representante máximo del positivismo europeo fue Augusto Comte. Y en el Perú, digámoslo así, ¿quién va a ser el que va a introducir el positivismo aquí, en esta realidad peruana? Va a ser Manuel González Prada. Y esto es interesante, jóvenes, porque Manuel González Prada intenta introducir el positivismo, la ciencia, el conocimiento científico. Positivismo tiene que ver con el conocimiento científico en un contexto crítico que atravesaba el Perú. El Perú había sido derrotado en la Guerra del Pacífico por el salitre, por los chilenos. Entonces, vamos a decirlo así, González Prada intenta de alguna forma eh, transformar, reconstruir con el positivismo la realidad peruana, en todos sus aspectos, social, político, económico. Y bien, hay una obra, hay una obra que es justamente de Manuel González Prada, que se denomina, si no mal recuerdo, el tonel de Diógenes. Y hay una parte donde incluso, más o menos parafraseando, menciona lo siguiente. Durante milenios, durante milenios, la religión, de alguna forma, no hizo mucho en el avance o en el progreso de la humanidad. Durante milenios, la filosofía también no contribuyó en gran manera al progreso de la humanidad. Pero en cuestión de 2 siglos, la ciencia, el positivismo, ha logrado o ha hecho mucho en favor del progreso de la sociedad. En ese sentido, entonces, González Prada dice, si en 2 siglos el positivismo, el conocimiento científico, ha ayudado al progreso de la humanidad, de la sociedad, ¿qué hacemos entonces enseñando religión, filosofía? Si es la ciencia, si es el conocimiento científico lo que ha generado el progreso. Por eso es que González Prada es considerado el máximo representante, radical además, porque hizo todo lo posible en introducir este positivismo al Perú como la opción para reconstruir la nación peruana. Dicho sea de paso, también con esto critica puesto al todo el sistema económico, político que se vivía en aquel entonces, que era más un sistema, por ejemplo, de gobierno oligárquico o monárquico. Y también, recordemos, como mencioné, el contexto fue que justamente Perú había perdido la guerra ante Chile, ya sea a nivel militar, porque Perú carecía de toda, digamos, las máquinas más sofisticadas, a diferencia de Chile, a diferencia de Chile. Entonces, Manuel González Prada dice,
Conocimiento científico, en todas sus manifestaciones, nos va a ayudar a que la sociedad progrese. Y así va a reconstruir, se va a modernizar nuestra nación. Bien. Bueno, aquí ya nos hemos explicado, jóvenes, sobre los tipos de positivismo, porque en realidad hay dos tipos de positivismo. Un positivismo universitario, en el cual el máximo representante es un profesor de Derecho, Manuel Vicente Villarán, y en cambio Manuel González Prada es representante del positivismo no universitario, no universitario. ¿Mm? Solo para agregar, a modo de cultura general, profesor, y el positivismo universitario que usted mencionó, de Manuel Vicente Villarán, ¿qué proponía? Bueno, en pocas palabras, lo que él sostenía es que en lugar que el Perú exportara la materia prima, ¿por qué mejor no la transformamos y una vez que hemos obtenido el producto, lo vendemos? En otras palabras, apostaba por la industria. Es así que él promueve las carreras técnicas, porque está a favor de la industria. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos vendiendo la materia en bruto a otro si se obtiene más ganancia si la transformáramos aquí y luego la vendiéramos? Bien, pasamos rápidamente, jóvenes, al área de psicología. Pregunta 86. Nos dice, los procesos psíquicos superiores tienen origen. Tú sabes, jóvenes, que la psicología como ciencia tiene como objeto de estudio a los procesos psíquicos, llamados también psicológicos o mentales, y a su manifestación, que es la conducta. Pero aquí nos habla de procesos psíquicos superiores. Los procesos psicológicos también se subdividen en procesos psicológicos básicos y superiores. Los básicos lo tienen los humanos y los animales. En cambio, los procesos psicológicos superiores es exclusivamente humanos. Exclusivamente humanos. ¿Y estos cómo se originan? Otra característica, jóvenes, antes que me olvide, de los procesos psíquicos básicos es que son innatos. Venimos con ellos desde que nacemos. Por ejemplo, las emociones, las sensaciones, la memoria. En cambio, los procesos psíquicos superiores, para que se originen, se va a requerir, se va a requerir de la influencia ambiental. Por ejemplo, jóvenes, para que quede más claro, nosotros venimos con una predisposición genética para que a determinado tiempo de nuestra existencia, desde que nacemos, podamos hablar y podamos construir oraciones estructurales lógicas cada vez más complejas, ¿correcto? Me estoy refiriendo al lenguaje. El lenguaje es una facultad innata. Es decir, en nuestro cerebro tenemos estructuras sintácticas que ordenan la información, que estructuran la información y que tienen una programación genética para que luego la persona pueda hablar. Mejor dicho, venimos con todo el software
la parte interna, con todo el software instalado en nuestro cerebro, listo para poder adquirir rápidamente el habla, ¿no? Para poder hablar y todo ello. Pero aunque tenemos todo el material biológico en nuestro cerebro, no podríamos potenciar ese lenguaje ni desarrollarlo sin la intervención de la influencia social. Habrás escuchado en la historia de la psicología, sobre todo, cómo la influencia social determina la aparición, el desarrollo del lenguaje. Hay historias de los niños salvajes que fueron abandonados a su suerte por sus progenitores cuando eran muy pequeños, en los bosques, y fueron criados por animales. Fueron criados por animales salvajes. Y cuando años después se los encontraron a estos niños que fueron abandonados, muchos de ellos ya tenían 9, 10, 11 o 12, un poco más de años, y no hablaban, no hablaban. Emitían sonidos guturales, ¿no? Se desplazaban en forma cuadrúpeda, como animales, y aunque muchos de ellos se les intentó enseñar nuevamente para que pudieran hablar, no lo lograron, no lo lograron. Esto quiere decir que aunque ellos vinieron equipados, instalados internamente en su cerebro, estos programas genéticos, biológicos para poder hablar, no se desarrolló el lenguaje. Profesor, pregunta, ¿solamente el lenguaje es el único proceso? No, hay más. El pensamiento también es otro proceso psicológico superior. Y si es superior, no te olvides, es exclusivamente humano. El razonamiento, la atención sostenida. Bueno, en conclusión, jóvenes, para que estos procesos psicológicos superiores aparezcan como tal y luego se internalicen, es necesario la influencia social. Pregunta 87, jóvenes. Nos dice lo siguiente. A ver, método empleado para investigar el desarrollo del lenguaje de un grupo de niños. A ver, ¿qué quieren investigar? El desarrollo del lenguaje de un grupo de niños. Desde su nacimiento hasta culminar su etapa escolar inicial de 5 años. En otras palabras, jóvenes, van a hacer un seguimiento o van a hacer una investigación de 5 años. Porque nos está diciendo, desde que nace hasta que culmina su etapa escolar inicial de 5 años. Profesor, ¿y en qué va a consistir la investigación? Ahí nos dice el texto. Van a investigar cómo se va a desarrollar el lenguaje, cómo se va a ir desarrollando, cómo va a ir evolucionando, desde el nacimiento hasta los 5 años, cuando hayan terminado su etapa escolar inicial. ¿Cómo se llama ese método, jóvenes? Que es un método de investigación, obviamente, de corta o larga duración. No, pues, profe, es de larga duración. Claro, es de larga duración. ¿Cómo se llama, jóvenes? Ahí lo coloco. Longitudinal. Esta modalidad consiste en estudiar a un sujeto o a un grupo
durante un periodo prolongado de tiempo. En el caso anterior, 5 años. Y bueno, aquí también agrego, aprovechando, sobre el método transversal. Si quieres ahorrar tiempo y dinero y no hacer una investigación de larga duración, como en el ejemplo de 5 años, entonces puedes utilizar el transversal, donde vas a estudiar a este grupo de sujetos de diferentes edades, pero en un mismo momento, en un tiempo determinado, más corto. ¿Qué puedes hacer? Consigues a bebés, puede ser de un mes, luego de 5 meses, luego puedes conocer a niños de un año, luego a otro grupo de niños de 2 años, luego consigues a niños de 3 años, estableces otro grupo, luego otro grupo de niños de 4 años, luego otro grupo de niños de 5 años. Y luego observas cómo es el lenguaje en cada subgrupo que has formado. Haces observaciones, pueden ser semanas o algunos meses, ¿no? O en un único momento determinado. Pero la observación tampoco se va a extender a un año o más. ¿No? Básicamente es en cuestión de días, semana o algún mes o meses. Al hacer esto, te vas a ahorrar tiempo y dinero. Por eso que en la actualidad muchos investigadores optan por usar el método transversal para ahorrarse tiempo y dinero. Pero, volviendo al caso, el método de investigación empleado aquí, como es de larga duración, sería el método longitudinal. Alternativa D. A ver, jóvenes, a diferencia del chimpancé, en el ser humano, ¿qué hay? ¿Hay aprendizaje? ¿Hay aprendizaje? El chimpancé también aprende. El ser humano también. ¿Ambos tienen instintos? También. ¿Ambos se comunican? También. ¿Ambos tienen procesos psicológicos? Sí, ambos. Por ejemplo, comparten procesos psicológicos básicos, sobre todo. Básicos, con los cuales nacemos, como las emociones. En cambio, lo que es, digámoslo así, un poco más sofisticado en el ser humano es el desarrollo de una personalidad. ¿Por qué? Porque el desarrollo de una personalidad va a implicar o tiene que ver no solo con el temperamento, con lo biológico, con lo que uno nace, sino tiene que ver con la internalización de experiencias personales, tiene que ver con la cultura, con la crianza. Entonces, aquí hablamos de la personalidad como la suma de lo biológico, que es el temperamento, más la formación, que vendría a ser el carácter. Es una estructura psicológica más sofisticada, que es exclusiva más en el humano. ¿Correcto, jóvenes? Porque repito, aquí ya hay una internalización, una interiorización de experiencias que has vivido, ¿correcto? Algo que va a carecer en el chimpancé. Por ejemplo, si a nivel biológico, tienes un temperamento a ser más ansioso, tienes esa predisposición, entonces, si creces en un ambiente o con padres negligentes, esa predisposición al nerviosismo, a la ansiedad, se va a potenciar con la influencia ambiental
cuando tus padres son negligentes a tus necesidades, ¿correcto? Y se va a formar ahí tu personalidad. O también una experiencia que hayas vivido. Entonces, jóvenes, aquí la diferencia del chimpancé, a diferencia del chimpancé, en el ser humano se desarrolla una personalidad. 89. Pedro, en un accidente automovilístico, sufrió un fuerte impacto en la cabeza. Producto de ello, no es capaz de formar oraciones completas. A ver, ¿qué nos dice? ¿Qué secuelas tiene? No es capaz de formar oraciones completas. Solo puede expresar palabras aisladas. Entonces se puede establecer que la lesión fue a un nivel del allá. Nos están pidiendo identificar el área cerebral que está relacionado con lo que está presentando Pedro. Nos dice que no es capaz de formar oraciones completas. Hay una dificultad allí y solo puede expresar palabras aisladas, como entrecortadas. Por ejemplo, en lugar de decir quiero ir al parque a jugar, puede decir quiero parque o quiero comer lomo saltado en tal restaurante. Puede decir quiero restaurante. Evidentemente, hay una dificultad para expresar o para poder formar oraciones completas y sobre todo oraciones que tengan coherencia, que se puedan entender y comprender. Evidentemente, a esto se llama clínicamente afasia, ¿no? Es una afasia, una dificultad para formar oraciones completas. ¿Cuál es esa área, jóvenes? Que además va a estar relacionada con la incapacidad. La persona va a tener incapacidad incluso para poder articular correctamente las palabras, tal como lo menciona aquí. Según las áreas de Brockman, es el área 44, es decir, el área excelente, el área de Broca, el área de Broca. El área de Broca nos permite no solamente formar oraciones completas y coherentes que se entiendan, sino también expresarlas, articularlas. Área de Broca, jóvenes. Alternativa A. Pregunta 91. Conjunto de sensaciones de origen muscular que informan acerca de la posición de las diferentes partes del cuerpo en el espacio. Sensaciones de origen muscular que informan acerca de la posición de las diferentes partes del cuerpo en el espacio. Miren, esta pregunta es sobre el tema de sensación. Y específicamente aquí nos está hablando de una modalidad. Con los sentidos, lo que hacemos es captar información, características relevantes. Captamos. En este caso, es la sensación sinestésica o kinestésica. ¿Y qué cualidades sensoriales, qué cualidades capta, profesor? El movimiento y la postura
de los segmentos corporales. Por ejemplo, cuando vas, incluso yo podría decir desplazamiento. Cuando tú te desplazas, cuando te mueves, vas caminando, tú puedes captar, puedes sentir que tus piernas se están moviendo, se están desplazando. Tienes conciencia de ello. Pero además, jóvenes, también, ¿qué nos permite captar? La tensión muscular. Cuando, por ejemplo, un albañil sube una pendiente o unas escaleras, ¿no? De repente con dos bolsas, tres bolsas de cemento, y siente cómo la musculatura de sus cuádriceps o de sus piernas se tensa. Eso también es captado por la modalidad sensorial kinestésica o sinestésica. Gracias a esta modalidad sinestésica, captamos el movimiento, el desplazamiento de nuestros músculos, de nuestras extremidades, pero además captamos también la tensión muscular. Al mismo tiempo también, por ejemplo, cuando haces ejercicio y estás haciendo sentadillas y sientes una quemazón, ¿no? En los glúteos, por ejemplo, eso es también gracias a la modalidad sinestésica. Entonces, todo aquello que tenga que ver con la musculatura, con tendones, tiene que ver con esta modalidad sinestésica. Acá nos dice sensaciones de origen muscular, miren, muscular, que informan acerca de la posición de las diferentes partes del cuerpo en el espacio. Eres consciente que te estás desplazando, cómo tus piernas se mueven. Entonces, alternativa E, alternativa E, jóvenes. Y finalmente, terminamos con lo siguiente. A ver, ¿qué nos dice, jóvenes? La percepción es un proceso que nos permite elaborar ¿qué? ¿Qué nos permite elaborar la percepción? En primer lugar, para aquella percepción necesitamos de la sensación. Dijimos hace breves instantes que con los sentidos nosotros captamos cualidades, características de estímulos. Por ejemplo, al captar este celular, conviví con la sensación con el sentido visual, capto el color, la forma, la textura y todas las cualidades, todas las características del celular. Esas cualidades o características particulares, llegan a mi cerebro, una por una. Luego, hay áreas especializadas en el cerebro, que son las áreas integradoras, se van a encargar precisamente de integrar, de reunir esas características. ¿Qué característica? La forma, el color, la textura, y se une. Entonces, obviamente, va a aparecer aquí en mi mente una imagen. Va a aparecer, va a aparecer imagen. ¿Correcto, jóvenes? Va a aparecer una imagen. Se va a construir una imagen. ¿Jóvenes? Bueno, entonces, alternativa B. Y claro, posteriormente, vamos a dar una interpretación. Diré que es un celular. Y claro, para que uno también pueda dar una interpretación,
Recuerda que uno hace uso de sus experiencias previas que tiene almacenada en su memoria, pues. Muy bien, jóvenes. Entonces, aquí hemos finalizado las preguntas de filosofía y psicología. Este video está quedando grabado para que tú puedas verlo, repasar las veces que desees. Te invitamos a que puedas sumarte a nuestra comunidad académica, La Caverna de David. Si hay alguna pregunta, si hay alguna parte de la explicación que no ha quedado clara, siéntete en la confianza y en la libertad de dejar tus comentarios y en su brevedad lo responderé. ¿Sí, jóvenes? Entonces, suscríbete, dale like, comenta y ayúdanos a compartir para seguir creciendo en esta comunidad académica. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Bye bye, un abrazo.